Bonjour voyageurs, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Seguimos recorriendo esta hermosa ciudad de París y hoy vamos a estar yendo especialmente, por lo menos para arrancar, un barrio llamado Montmartre. Donde tiene un montón de cosas conocidas que ustedes seguramente han escuchado, como Moulin Rouge o el muro del Jetem. O sea, voulez-vous coucher avec moi? Y ahora estamos caminando nada más y nada menos que por los campos Élysées o los Champs-Élysées y perdona la pronunciación, intentamos, hacemos lo que podemos y estamos en busca del metro que nos va a llevar hasta el hermoso barrio de París. Y ahora si se fijan en el Google Maps aparecen como unos iconitos especiales de la Torre Eiffel, del Louvre y de este obelisco acá atrás en la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia se sitúa en uno de los extremos de los Champs-Élysées y gracias a su historia es una de las plazas más representativas de París. Por tamaño es la segunda plaza más grande de Francia. La Plaza de la Concordia fue construida entre 1757 y 1779, bajo el nombre de Plaza de Luis XV. En el centro se encontraba una estatua del rey que colocaron para celebrar su mejora después de haber sufrido una grave enfermedad. En 1792 la estatua fue derribada y fundida, y la plaza es rebautizada como la Plaza de la Revolución. Durante la Revolución Francesa se convirtió en un sangriento escenario debido a la instalación de la guillotina en la que fueron ejecutadas más de 1.200 personas. Algunos de los personajes más destacados entre los decapitados fueron Luis XVI, Robespierre o María Antonieta. Con el final del régimen, en 1795, la plaza fue rebautizada definitivamente como Plaza de la Concordia, la que adquirió su aspecto actual entre 1836 y 1840, cuando se colocó en el centro un enorme obelisco proveniente de Luxor, de más de 3.000 años de antigüedad, donado por el virrey de Egipto. Por allá tenemos la torre, acá tenemos el obelisco y allá a lo lejos, atravesando los Champs-Élysées, ahí está la Piti, pero allá a lo lejos el Arco del Triunfo atrás de los colectivos. Está todo en el barrio. Momento histórico. Bueno, en esta plaza que estamos ahora, la Plaza de la Concordia, actualmente llamada así, pero antes pasó por otros nombres, como la Plaza Luis XVI, si no me equivoco. Después de tener una estatua en honor a este personaje, la derriban y comienza a llamarse la Plaza de la Revolución. En la época de la Revolución Francesa, en esta plaza se llevaron a cabo muchos asesinatos. Era famosa por tener una guillotina y hubo muchos personajes famosos que pasaron por la guillotina. Lamentablemente más de 1.200 personas murieron en esta plaza y uno de ellos fue la conocida María Antonieta. Hoy en día, después de algunos cambios también, pasó a llamarse la Plaza de la Concordia y donde se ubica este monumento egipcio de más de 3.000 años. Traído desde Luxor. Traído así nomás. Una cosa, una maravilla, una maravilla. Montmartre va a tener que esperar un ratito porque íbamos yendo para el metro y nos encontramos con los jardines de Tuileries. Estos jardines son hoy en día un espacio público donde se disfruta. Hay mucha gente, son jardines muy grandes que pertenecían a un palacio que la Comuna de París alrededor de 1800 decidió destruir, vaya a saber por qué razón. En su momento cumplía la función de la corte acá, hasta que se trasladó a Versalles, y fue impedido este jardín de parte de Catalina de Medici. Con una ubicación excepcional entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia, el Jardín de Tuileries fue el primer jardín de París en ser declarado público, y en la actualidad es uno de los más concurridos y encantadores de la capital.
Su historia se remonta a 1564, cuando comenzaron las obras de construcción del Palacio de las Tuilerías, el cual, bajo las órdenes de Catalina de Médicis, iría acompañado por unos preciosos y extensos jardines de estilo florentino. Publicita ahí Christian Dior y el Louvre. ¿No querrán poner un poco en PTM Viajeros? Aunque sea un perfume. El palacio y sus jardines deben su nombre a las fábricas de Tuiles o tejas, que antes se encontraban situadas en este lugar. Los jardines se convirtieron así en el lugar de celebración de lujosas fiestas en la que los invitados disfrutaban entre los verdes parajes, fuentes y esculturas, y estaban en aquel momento rodeados por altos muros que protegían la privacidad de la alta sociedad. Tras el traslado de la corte a Versalles, el palacio y los jardines quedaron en el abandono y no volvieron a recuperar su esplendor hasta su vuelta, que los jardines fueron transformados con un estilo inglés. En 1870, el Palacio de las Tuilerías fue destruido a manos de la Comuna de París, pero los jardines lograron salvarse. En la actualidad es un agradable paseo para que tanto parisinos y turistas puedan tomarse un hermoso descanso. Bueno, después de ver estos hermosos jardines, desde acá todavía podemos ver la torre, allá está el obelisco y más allá se ve el Arco del Triunfo y atrás nuestro, como si fuera poco, eso es el Louvre, ahí está la pirámide. Pero bueno, no nos distraigamos más. Sí, no, es impresionante. Empezamos a caminar yendo, como ya les dijimos, a Montmartre. Y resulta que nunca llegamos. Pasaron las horas y nunca llegamos. Ahora creemos que vamos a ir porque ya para el Louvre ya tenemos turno para otro día. Así que, bueno, nada, nos sorprendimos porque apareció así de la nada la pirámide y bueno, eso pasa, te distraes muy rápido acá porque hay de todo. Y por fin llegamos al metro, basta de distracciones. Estamos buscando nuestra línea porque es Enorme. una ciudad abajo de París. Enorme y igualmente muy fácil de usar. Sí, está todo señalizado perfectamente. También conocido como el barrio de los pintores, Montmartre fue una población independiente hasta 1860, cuando pasó a convertirse en el distrito 18 de París, ubicado en la colina que le dio nombre al barrio. A finales del siglo XIX, el barrio adquirió muy mala fama debido a los cabarets y burdeles que se instalaron en la zona, pero diferentes artistas que lo consideraban un barrio encantador se trasladaron allí con su arte y lo convirtieron en el paseo excepcional que es hoy en día para los que visitan la capital francesa. Montmartre abarca dos áreas muy diferentes, aquel en el que reinan las luces de neón, anunciando algunos de estos cabarets, entre los que se destacan especialmente el mítico Moulin Rouge, cuyos espectáculos atraen a cientos de turistas cada noche. Al Montmartre más bohemio, ubicado en la parte alta de la colina, se llega subiendo a través de 197 escalones, o bien utilizando el funicular, un transporte que entró en servicio en el año 1900. Se trata de una agradable zona para cenar en algunas de sus terrazas o disfrutar de obras de arte de los pintores. Bueno, y no pueden decir que no somos románticos después de esta visita al muro del Chetem. Y como amerita el lugar, está rodeado de negocios donde te puedes llevar como un pequeño recuerdo de algo simbólico del muro, del amor. Esto fue como una iniciativa de un muchacho que se llama Frédéric Baron, que bueno, él soñaba con un viaje alrededor del mundo, que viniera el amor, una cosa muy simbólica, y de repente fue encontrando personas que hablaban distintos idiomas y les pedía que les tradujera la frase "te amo". Y bueno, así fue recolectando y por esa iniciativa se hizo este muro que tiene la frase "te amo" en más de 200 idiomas. Y la chica que está ahí afuera tocando el violín le pone el ambiente que hace falta. Sí. Y seguimos de recorrida por Montmartre. Ahora tenemos que subir aquellas escaleritas tan pequeñas. A ver si se ven. Un entramado de estrechas y empinadas calles del barrio te llevan hasta la Basílica del Sagrado Corazón, un precioso templo con maravillosas vistas de la ciudad y uno de los lugares sagrados más importantes de París.
La basílica comenzó a construirse en 1875, pero se completó en 1914, con una torre de 83 metros de altura. La Basílica del Sagrado Corazón ofrece la posibilidad de subir hasta su cúpula para contemplar hermosas vistas de la ciudad. Bueno, y nosotros pusimos un candado, pusimos este, porque si bien está cerrado, si llega otro con la combinación adecuada, se abre. Mientras ella habla por teléfono como toda una empresaria, vamos a ver la vista que tenemos desde Montmartre. Miren la cantidad de candados que hay, todo eso que brilla ahí son candados por allá arriba. Todas las barandas, gente que cree que se ama. Y ese le pasé recién por al lado, pensé que era una estatua. Bueno, recién muy loco estábamos ahí arriba en la iglesia y estaba lleno de vendedores de torres y cositas así, con mantitas en el piso. Y por ahí se empezó a sentir como un ruido de torre, que se juntaban las torres. Es como que tienen un sistema de que tiran una tirita. Levantan así, tienen el paño y en cada extremo del paño como dos manijitas. Entonces levantan todo y ahí cae todo Y lo claro, que tienen ahí disperso para vender. Porque venía la carga. venía la policía, entonces salieron disparando todo. Pero bueno, nada, es como que nos asustó un poco el movimiento. Claro, y el ruido de las torres que se destruían entre torre con torre. Llaveritos Sí. y cositas de recuerdo, digamos, Así que metálicas. Entonces hicieron un ruido estruendoso. Bastante raro. Pero bueno. Así que si tenés pensado venir a vender torres, pensalo dos veces. Y acá nos encontramos con una vista de la torre, desde acá arriba, es Montmartre, que es increíblemente el edificio más alto que hay en todo París. Y se ve, no sé cuánto estamos acá, pero impresionantemente bien se ve. Estamos en una avenida de Montmartre, este barrio tan particular de París que está en esta colina. Y bueno, estamos en una calle que, no sé, vamos a decirlo así, invita a lo sexual. Claro, sí, sí. Tenés saunas, shows, bailes eróticos. Un turismo sexual, digamos. ¿Cómo se llama esto de...? Bueno, empieza con la lencería, empieza con el spa y el sauna, y bueno, y va subiendo cada vez shows privados, hot pussy, decía. Sí, Y no bueno, sabemos qué será, pero bueno. sex shop y todo este tipo de... Y en el medio de todo eso uno que change, de cambio de dinero, de divisas. Ajá, Así, viste, te enloqueces y sos de cualquier Claro. país y podés ir a cambiar ahí. está justo en el lugar. Bueno, lugar indicado. pero ¿y por qué andamos por acá? No solo porque queremos hacer turismo sexual, sino también... Inocentemente queríamos ir a sacarle una foto a Moulin Rouge Claro, y se ve que se lo tomaron en serio el barrio. No, acá tenemos justo un metro. Ah, bien. Pero no preguntemos un metro de qué. Gracias al chofer del camión verde por estacionarse enfrente y ayudarnos a una buena imagen. Y acá es cuando uno se empieza a sentir como Ewan McGregor. O sea, yo debería sentirme como Nicole Kidman. ¿Y por qué no? Ok. Hay muchos cabarets en esta zona, pero bueno, este seguramente es el más famoso por muchos motivos, incluido seguramente la película. La película, la canción para Claro. la película y... Voulez-vous coucher avec moi? Teníamos este hijo del lugar. Vamos a traducirla después. Los precios. Ah, o sea, vos estás diciendo esto por si alguien nos va entrando, que es solo por averiguar los precios, digamos. En el 9º distrito de París se encuentran las Galerías Lafayette, que es hoy en día una cadena francesa de grandes almacenes de lujo, la más grande de Europa. Posee varias sucursales en París y otros lugares del mundo, pero el almacén original, Galeries Lafayette Haussmann,
es el que vale la pena visitar por su belleza. Es el que se encuentra en el Boulevard Haussmann a 200 metros de la Ópera Garnier. Comenzó como una pequeña boutique de moda y gracias a su éxito se transformó luego en un edificio entero con una bella arquitectura y una cúpula maravillosa. Actualmente recibe más de 20 millones de visitas al año, lo que equivalen a unos 55.000 visitantes diarios. Sus 10 pisos albergan una amplia variedad de productos, un paraíso para los amantes de las compras y también del arte. Pero además han conseguido la fama de ser uno de los mejores miradores en París, ubicado en la 7ª planta. Otro motivo más que suficiente para visitar este lugar, porque además su ingreso y ascenso es gratuito. Contamos a todos que estamos en la Galería Lafayette y bueno, estábamos en busca de una famosa terraza que finalmente llegamos hasta en el piso 7 de la Galería Lafayette y es gratuita, así que bueno, hay que pasar por todos los negocios que están muy buenos. Esa es la ópera que está enfrente de la galería. La terraza de la galería está genial, se ve todo París, allá se ve la torre. Da un poquito de impresión porque por el vidrio acá en la baranda. Es de vidrio, vidrio doble, pero es de vidrio fin. Así que da impresión, pero no importa. Miramos y nos divertimos. Y bueno, así nos empezamos a despedir de este hermoso día que hemos hecho. Hemos paseado por un montón de lugares de París, pero todavía no nos vamos a ir de acá, nos vamos a quedar unos días más. Porque tenemos como frutillitas del postre que tenemos que ir, paradas obligadas, como es el Louvre, y subir a la torre, que es lo último que vamos a hacer. Claro, y un montón de cosas más que faltan por conocer. Si ahora, hoy, este día fue enfocado, digamos, en un barrio de París, en una zona, pero se vienen otras, así que quédense atentos. Y bueno, como siempre, les agradecemos por estar ahí del otro lado, les agradecemos su buena onda, los invitamos a que comenten, compartan y nos dejen sus comentarios y también por supuesto que se suscriban al canal, que eso siempre nos ayuda un montón. Y sigamos conociendo el mundo juntos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bonjour. No, ¿cómo es? Merci. Merci, tampoco. Au revoir.